prueba, ahí hay cosas, ¿verdad? Cuando hay oposición es que hay bendición. Diga conmigo, cuando hay oposición es porque hay bendición. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Les comentaba yo en otra prédica que el Señor me dio así, varios temas de seguidito, ¿no? Entonces, si se da cuenta, el número hablamos de dar y se os dará. Y después hablamos de la bendición del dar. ¿Cuántos saben que es una bendición el dar? Amén. Y el día domingo, ¿de qué hablamos? ¿Quién se acuerda de qué hablamos el domingo? Recibiendo lo que? Lo sobrenatural. ¡Wow! ¿Verdad? No nada más te conformes con decir, híjole, pues lo que me caiga. No. Recibe lo sobrenatural de Dios. ¿Verdad? Si ya estás recibiendo algo, no te conformes con eso, sino yo quiero lo sobrenatural de ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se dan cuenta cómo van de la manita los temas. Y hoy el tema de hoy es principios bíblicos poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, diga conmigo, principios bíblicos poderosos. Y ahorita vamos a ver qué es un principio, porque es necesario que tú entiendas la palabra de Dios para que entonces pueda hacer clic en tu mente y en tu corazón y se active la fe. ¿Verdad? Y yo veo a Lupita ahorita que me está viendo muy atentamente, ¿verdad? Que se active la fe en los jovencitos, mano. De veras, hermano. Porque si se activa su fe de jóvenes, ya no van a batallar, hermano. Ya no van a batallar. Pura bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, cuando te conectes con el Señor. Amén. Dile, Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda entender y comprender tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que me acompañen en su Biblia. Esto no estaba aquí contemplado en mi tema, pero hoy que estaba leyendo mi devocional, Jeremías 31, 35 y 36, fíjense qué hermoso está, hermano. Y habla precisamente de los principios bíblicos poderosos, que no son otra cosa que esos principios, son cosas, son leyes. Diga conmigo, son leyes. Leyes de Dios, ¿verdad? Y se cumplen, hermano. Fíjese qué hermoso está esto. El título de esta porción de la escritura es el nuevo pacto, pero dice en el versículo 35, así ha dicho Jehová. Ponga mucha atención. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día. ¿Quién da el sol para la luz del día, hermanos? Dios, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, Dios es el que le dio una ley al sol. ¿Y cuál es esa ley? Que salga en las mañanas y que se meta en las... Y así, por toda la vida. Yo le pregunto a usted, ¿esa ley se cumple? ¿Sí o no? O hay un día que el sol dice, ahora no salgo, ahora me quedo y hago quedar mal a Dios. Es una ley que Dios le dio y mira, todos los días, ¿verdad? Por eso dice también la palabra que ¿cómo son las misericordias del Señor, hermano? Nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Entonces esa misericordia es que el sol sale cada mañana. Estaba viendo también por ahí un documental cristiano que dice, la ciencia avala la palabra de Dios. Está bien bonito. Y hablan del sol, hermano. Porque si no existiera el sol, hermano, simple y sencillamente no habría vida en la tierra. Sin el sol no hay vida. Sin el agua no hay vida, hermano. Y el sol está a determinada distancia de tal manera que no nos queme. ¿Y quién le dio esa ley y ese estatuto? Dios. Y fíjese lo que dice aquí. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de ¿qué? De noche. O sea que en el día ¿quién sale? Y en la noche la luna y las estrellas. Pero es una, ¿qué dijimos? Acabamos de leer. Es una ley, hermano. Entonces las leyes se cumplen. Diga conmigo, las leyes de Dios se cumplen. Y los principios no son otra cosa más que leyes de Dios. Y si Dios ha prometido, nos ha dado esas leyes, ¿qué crees? Se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de noche. Dice que Jehová que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea, es decir, Dios dice, si esas leyes fallan delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, si el sol no sale mañana, Israel tampoco es mi pueblo.
En otras palabras está diciendo, sabe que yo escogí a Israel y va a ser mi pueblo eternamente. Y aunque el pueblo de Israel sea rebelde y todo, ¿sabes qué? Es su pueblo de Dios eternamente. Porque es una ley. Así como el sol sale en la mañana y se pone en la noche, así el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son acerca de los principios bíblicos poderosos que son leyes y que se cumplen. Mira que está claro, las leyes de Dios se cumplen en la cabalidad. Entonces, si no entiendes eso, dices, pues yo me ando derechito en la ley de Dios. Número uno, porque si yo la obedezco me va a bendecir, y si yo la desobedezco también voy a tener mis consecuencias. Porque a veces como seres humanos nos queremos pasar de listos con Dios, hermano. ¿Usted cree que podremos burlar a Dios? ¿Podremos burlar a Dios, hermano? No, y si yo entiendo que no lo puedo burlar, pues mejor me ando en obediencia. Amén. Vamos a entrar de lleno. Y quiero empezar, ¿verdad?, con Lucas 6:38, que habla acerca del principio de qué, hermano. En otras palabras, ¿es la ley de qué? Del dar. Es una ley, hermano. Y esa ley dice que si tú das, ¿qué va a pasar? Si tú das, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a recibir. Entonces, ¿verdad? Si tú dices, si tú eres inteligente, dices, no, pues yo sí quiero recibir. Ajá, porque tienes que dar. Pero les decía, yo siempre hacemos las cosas nosotros al revés. No quiero dar, pero sí quiero que, hermano. ¿Y sabes qué? Así no funciona. Las leyes de Dios son perfectas. Lo dice Lucas 6:38, dad y se os, ¿qué, hermano? Dará. Y ahí viene lo hermoso de Dios, porque te dice da. Y después dice, y se te va a dar. Pero ¿cómo se te va a dar, hermano? ¿Medida qué, hermanos? ¿Medida qué? Buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Diga conmigo, eso es una ley. En la medida en que yo dé, así voy a ¿qué? A recibir, hermano. Entonces no espero recibir mucho si no estás dando mucho. Entonces por eso ahora yo, que cuando escucho ese testimonio, ¿no?, de que di un terreno para la obra de Dios, wow, porque así como como diste, así vas a recibir. Y es un principio. Entonces todos nosotros necesitamos entrar dentro de esos principios, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren vivir en bendición en sus hogares, hermano? En sus familias. ¿Cuál es la clave? El dar. Es un principio, es una ley. Dad y se os dará medida buena, apretada, revestida, rebosando les darán ¿en dónde, hermano? En tu regazo. Porque con la misma medida con que midas, te volverán a qué, hermano? A medir. Y eso va, ¿verdad? Conjuntamente con el Proverbio 11, que dice que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, ¿cómo el que será? Saciado, hermano. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra de Dios? Porque eso está en el Nuevo Testamento, en Mateo, lo que le acabo de leer, y lo del alma generosa está en los Proverbios. Pero las dos coinciden. Porque alguien que da escasamente será generoso. No, pero el que da en abundancia, hermano, wow. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho en esa parte, ¿no? En ser generosos. ¿Cuántos dicen amén? Pasó algo bien tremendo. Ayer, ¿fue ayer o fue hoy? Ayer, ¿verdad? Ayer me dijeron, un hermano que pues viene de vez en cuando, ¿no? Y pues Dios puso en su corazón, hermano, el dar. Y tú dices, wow. Pero no es otra cosa más que la manifestación de Dios. De decir, mira, están dando, ¿verdad? Pues conforme a lo que están dando yo les voy a dar. Pues yo les animo a que como iglesia demos más, hermano, para que venga mayor bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces voy a ver aquí, miren, le voy a principios y valores bíblicos. ¿Qué es un principio? Un principio es una, ¿qué? Si se alcanza a ver ahí, hermanos. Un principio es ¿qué? Una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto ¿qué? Propósito. Entonces, ¿para qué nos dejó Dios estas leyes, hermano? Para seguirlas, para cumplirlas, ¿verdad? Con cierto propósito.
Y es hermosa la palabra de Dios porque dice Deuteronomio 28 que si tú oyes atentamente la ley de Jehová tu Dios, ¿verdad? Para guardar y poner por obra los estatutos que yo te ordeno hoy, que todas estas bendiciones te van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son leyes que se cumplen, ¿verdad? Y tú las buscas con un propósito de obedecer a Dios y en consecuencia voy a tener una bendición. Pero luego dice más adelante ahí mismo en Deuteronomio 28, pero si tú no estás atento a mi palabra, a mi ley, ni la guardas, ni la haces, todas estas maldiciones te van a alcanzar. Entonces el enemigo nos ha engañado tanto que en lugar de caminar en las bendiciones, ahí vamos en las maldiciones. Y nos alcanzan y viene la maldición y ¡ay, mamá! ¿Por qué? Porque no estás caminando en esos principios, en esas leyes de Dios. Te tienen que seguir con un propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito, hermano. ¿Para qué queremos nosotros obedecer las leyes de Dios? Para que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Y no solamente a usted, sino a sus hijos. Dice ahí en Éxodo 20, donde están los mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no obedecen mis mandamientos. Pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? O sea que te bendice a ti y hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque amas a Dios y porque guardas sus mandamientos. Ok, las leyes naturales son ejemplos. Ya hablamos de las leyes de Dios. Ahora, las leyes naturales son ejemplos de principios físicos. En matemáticas, en lingüística, en algorítmico y otros campos también existen principios necesarios o que se cumplen sin más, o que deberían cumplirse si se pretende tener ciertos estados de hechos. Es decir, existen leyes espirituales y existen leyes naturales. ¿Y qué crees? Las leyes naturales se cumplen y las leyes espirituales también se cumplen. Es decir, Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues ahora quiero que visualices tu problema y que de acuerdo a una ley que Dios te dé, dices, yo voy a obedecer esa ley para que Dios me mande la respuesta a mi necesidad. Porque así como un ladrón, ¿verdad? Lo agarran y cae en la cárcel, ¿qué tiene que aplicar el abogado, hermano, para sacarlo? ¿Qué tiene que aplicar? La ley. Y tiene que conocer la ley y tiene que conocer el artículo para decir, de acuerdo a esta ley, yo estoy solicitando que dejen en libertad a mi cliente. Entonces, de la misma manera, si usted identifica el problema que usted tiene y va a la ley, aquí va a encontrar el versículo que usted necesita aplicar para que su abogado, que es Jesucristo, le dé la respuesta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Avanzamos. Tanto en lo espiritual como en lo natural existen leyes, hermano. Leyes universales que son inmutables y no negociables. Las leyes de Dios no cambian. Las leyes naturales tampoco cambian. Las leyes humanas esas sí cambian, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita están queriendo cambiar la ley de la vida por la ley del aborto, ¿no? Por eso son los hombres, pero la ley de Dios no cambia. Y la ley de la naturaleza tampoco cambia. Esas leyes y principios funcionan y nunca cambian. Ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Cambia la ley de la gravedad, hermano? No. ¿Verdad? Si yo suelto esta moneda aquí, ¿qué va a pasar con esta moneda? ¿Va a flotar o qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué? ¿Por la ley de qué? De la gravedad. Que no cambia. Y lo vuelvo a hacer. Es una ley. Nunca va a flotar porque es la ley de la gravedad, hermano. Usted sabe, ¿verdad?, que si se avienta de la azotea, va a decir, voy a flotar. No, se va a estrellar en el pavimento. Porque es la ley de la gravedad, hermano, no cambia. La ley de la siembra y la cosecha. Hablando en lo natural, ¿verdad? Si usted siembra limones, ¿qué va a cosechar, hermano? Limones, ¿verdad? Si usted siembra manzanas, ¿qué va a cosechar? Manzanas, es una ley. Y de acuerdo a como usted siembra, ¿verdad? Si siembra tres semillitas de limones, ¿cuántos arbolitos le van a salir? 3, ¿verdad? Y si siembra 100 semillas de manzanas, ¿cuántos árboles le van a salir, hermano? 100.
De tal manera, ¿verdad?, que con la medida que tú midas, te volverán a qué? A medir. Entonces tenemos la ley de la gravedad, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la transformación de la materia. Esa está padrísima, la ley de la transformación de la materia. Es una ley. ¿Qué dice esa ley de la transformación de la materia? A ver quién se lo sabe. Fátima, ¿qué dice la ley de la transformación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa es la ley de la transformación de la materia. Es decir, esta Biblia es una materia. No se destruye, solamente ¿qué? Se transforma, ¿verdad? Si yo la meto en una trituradora de papel, ¿qué me va a quedar? ¿Me va a quedar la Biblia? No, va a ser la misma materia, pero va a ser ¿qué? Transformada. Pues qué interesante, porque acuérdense que la fe es la certeza, la sustancia de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y les decía que la sustancia, ¿qué es, hermano? La materia. Y la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, la materia ya está ahí. Esa no la puedo crear yo, ¿verdad? La creó Dios. No la puedo destruir, pero sí la puedo transformar. Entonces, ¿cómo fue que transformó Dios, verdad, de la materia por ejemplo, en un árbol? Ahí estaba la materia. ¿A través de qué, hermano? De su palabra. Entonces cumple ese principio. La materia no se crea ni se destruye. No, ya existe la materia. Dios la hizo, ya está ahí la materia. Pero yo sí la puedo transformar a través de la fe por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que cualquiera que sea su circunstancia, hermano, usted mira la palabra con fe y esa palabra va a transformar su situación. ¿Cuántos tienen problemas, hermano? Nada más como 3, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Y qué es lo que va a lograr que eso se transforme, hermano? La palabra de Dios, que usted busque. A ver, voy a buscar un versículo poderoso, una ley que me diga que yo puedo transformar mi situación. De la misma manera, en lo espiritual existen leyes que se cumplen a la cabalidad, hermano. Hechos capítulo 20, versículo 35. Estamos hablando de principios, de leyes bíblicas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si hasta el día de hoy usted ha aplicado una de estas leyes a su vida, de estas leyes bíblicas. Y fíjense qué hermoso cómo me está llevando, ¿no? El Espíritu Santo dice en Romanos 8, 1 y 2, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley que se llama el Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes, una que me lleva al pecado y a la muerte, y otra ley que es el Espíritu de vida, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Porque Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es que, hermano, es muerte. Esa es la ley de la muerte. Si yo peco, ¿cuál es mi castigo? Voy a morir. Pero si yo ya recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador y estoy viviendo una vida en el Espíritu, ahora yo vivo en la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes yo merecía la muerte, merecía la condenación eterna, pero a través de la ley del Espíritu de vida, ahora yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces son leyes. ¿Y cómo pudimos acceder a esa ley del Espíritu de vida, hermano? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una ley, hermano. Hechos capítulo 20, 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quién, hermano, a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces ya sacúdete esa atadura, ¿verdad? De que nada más queremos recibir, hermano, nada más queremos recibir, ¿verdad? Predicaba yo el domingo del cojo, ¿verdad? ¿Qué quería el cojo? ¿Qué quería? Recibir. Y generalmente todo el mundo está así, ¿verdad?
¿Por qué no en lugar de recibir el cojo? ¿Por qué no en lugar de recibir? ¿Saben qué les voy a dar a este par de apóstoles que vienen? ¿Qué les doy? No, pues no tengo dinero, no tengo. Pues darles una bendición. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero el problema es que todos estamos acostumbrados a qué, hermano, a querer que recibir. Y no, en el reino de Dios es dar. Nuestro Dios, ¿qué hizo, hermano? Dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente eso, sino que entre bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, Hechos 20:35, diga conmigo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿verdad? Usted mismo contéstese ahí. ¿Está dando, hermano? No le hablo de diezmar y de ofrendar, no. De dar. Porque me decía este hermano, ¿verdad? Dice, yo tenía una compañera de trabajo que no sé si era en fin de año, creo que sí, en Navidad, dice, le llegaba su aguinaldo y iba y compraba despensas, hermano. Muchas despensas. Y si nos hablaba para que le ayudáramos a hacer las bolsas, y luego íbamos con ella a las colonias vulnerables y regalaba las despensas, hermano. Fíjate, nada que ver con el cristianismo, sino simplemente porque cumplía con el principio de más bienaventurados que dar. El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Entonces, ¿verdad? Si meditamos cada quien ahí en lo personal, estoy dando, estoy siendo generoso, o nada más me preocupo por mis necesidades. Porque si lo estoy haciendo así, entonces no estoy tomando en cuenta estas leyes poderosas. Porque ¿qué dice la ley, verdad? En la medida que des, te van a dar. Y si tú das en abundancia, ¿cómo te va a dar el Señor, hermano? En abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que cambiar lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo? A través de guardar la palabra de Dios. Si tú reconoces que no eres generoso, tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón. Y Él lo va a hacer. Tú te vas a sorprender todavía. Híjole, ¿cómo Dios puso en mi corazón que diera como nunca antes había dado? Amén. Avanzamos, hermanos. Punto número 1, principio de la siembra y la cosecha. Ahora ya vimos el ejemplo de los limones y de las manzanas. ¿No, hermano Toño? Si sembramos aguacates, ¿qué vamos a cosechar? Aguacates. O sea, esa es una ley. No siembras aguacates y cosechas manzanas, no. Lo que sembramos, cosechamos. Y en la medida que siembres, en esa medida vas a ¿qué? A cosechar. Y Dios es tan bueno que si tú siembras un dientito de elote, ¿qué vas a cosechar, hermano? ¿Qué vas a cosechar? ¿Un elote? ¿Cuántos vas a cosechar? Vas a cosechar una milpa que trae por lo menos ¿cuántos elotes? Por lo menos 2 o 3 elotitos, ¿no? ¿Y esos elotes cuántos dientitos traen, hermano? Un montón de dientes. Porque así es Dios de generoso. Tú le sembraste tres dientitos y Él te da, mira, generosamente. ¿Cuántos dicen amén? Le podríamos dar un aplauso a ese Dios maravilloso. ¡Wow! Si usted agarra una manzana, ¿verdad? Las manzanas traen poquitas semillas, ¿no? ¿Cuántas traen? ¿Alguien ha visto 3, 4 semillitas, no? Entonces de una semillita tú siembras ¿qué? 4. ¿Qué te van a salir de esas 4 semillitas, hermano? 4 árboles. No te sale una manzana. ¿Te salen qué? 4 árboles, hermano. ¿Y cuántas manzanas traen los árboles, hermano? ¡Wow! Hasta se caen, ¿no? ¿Sí han visto las manzanas, hermano? Qué hermoso. Ese ya nada más llega y cae la manzanita. Porque es una ley, hermano.
ese es nuestro Dios, amén. Principio de la siembra y la cosecha. Aunque puede haber muchas expresiones que describen este principio, todas apuntan a lo mismo, hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto mismo también segará. Entonces, si tú estás sembrando pecado, ¿qué crees que vas a cosechar por el amor de Dios, hermano? O sea, que no te mienta el diablo a decir, por acá ando haciendo mis travesuras y no va a pasar nada. Dios no puede ser, ¿qué? Acá por acá donde ando ni el pastor ni me ve. Pero Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que sembramos, hermano, eso vamos a cosechar. Entonces metámonos en la ley de Dios, en la ley del espíritu de vida. Amén. Porque todo lo que dile que está a tu lado, todo lo que siembres, vas a cosechar. Sea bueno o sea malo. De veras, hermano. Y si cada uno de nosotros analiza su vida, ¿verdad? Todas esas cosas malas que está usted cosechando es porque usted las sembró. Y luego muchos todavía se atreven a decir, no, es que Dios es malo, me castigó. No, tú sembraste. Y ahora estás cosechando lo que sembraste. Ahora Dios es tan hermoso, tan misericordioso que dice, pues ahora reconoce que sembraste mal. Perdóname, Señor, porque yo sembré así, así. Perdóname, me arrepiento y ahora yo quiero sembrar en la ley del espíritu de vida de Cristo Jesús. Amén. Ahora yo quiero vivir para ti, por el amor de Dios, hermano. Y entonces vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 al 10, fíjese. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿cómo va a cegar, hermano? ¿Cómo va a cegar? Escasamente. Entonces yo no sé si haya un campesino que sea así, ¿no? Me voy a sembrar un poquito. No, ¿qué quiere cosechar el campesino, hermano? Pues ¿cómo tiene que sembrar? Generosamente. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también, hermano, segará. Esta es una ley. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero a veces no lo entendemos. Y muy pocos son los que lo entienden, ¿verdad? Que de repente, como Bernabé, ¿sí se acuerdan de Bernabé ahí en Hechos capítulo 3, 4? Donde dice que tenía una heredad, Bernabé, tenía una heredad. Y fue y la vendió. Vendió la heredad y trajo el precio de lo vendido a los pies de quién, hermano? De los apóstoles. ¿Cómo sería esa ofrenda, hermano? ¿Escasa o generosa? Generosa. ¿Cómo cree que haya cosechado Bernabé, hermano? Generosamente. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios a quien ama, hermano. Pues número 1, hay que dar generosamente, y número 2, hay que darlo como, hermano, con alegría. ¿Verdad? Porque quizás tú salgas convencido, sí es cierto, soy bien tacaño, soy de Monterrey, pero voy a hacer lo que dijo el pastor, lo voy a dar. Y cuando lo estás dando, ¿verdad? En abundancia, dices, ay, me duele, ay, mejor no lo doy, mejor sí lo doy, mejor no lo doy. Si ya Dios puso en tu corazón darlo, ¿cómo lo vas a dar, hermano? Con alegría, que se te vea el gozo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Dónde empieza todo, hermano? En el corazón. Entonces lo tengo que llenar de la palabra de Dios, para que sea un corazón como generoso y alegre. Versículo 8, si lo hacemos de esta manera, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros. ¿Qué va a abundar en nosotros, hermano? Toda gracia, ¿a fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Porque si yo empiezo a ser generoso, ¿cómo me va a bendecir el Señor? Generosamente. Y voy a abundar ya cuando tenga generosamente, entonces yo voy a abundar para toda buena obra. Wow, el Señor me levantó, me gané la lotería. Oiga, pastor, vamos a ver el terreno, vamos, ya la compramos la iglesia hecha. Porque el Señor me ha bendecido de tal manera. Porque hay gente que quiere, hermano, decíamos también en la otra ocasión, el que tiene, que quiere, hermano.
Quiere más, quiere más, quiere más y no se sacia. Y sigue haciendo riquezas, ¿verdad? Y está preocupado por tanta riqueza. Ahora, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza? Y al final de cuentas, ¿qué se va a llevar, hermano? ¿Qué se va a llevar? Y lo más triste que eso, hermano, luego cuando se muere la gente y no deja este testamento, puros problemas entre los parientes. Ya están peleando. Que si esto es mío, que si a mí me lo dejó, que si tú te lo quieres clavar, que si no esto, que si es lo otro. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué te va a bendecir el Señor, hermano? ¿Para qué te va a multiplicar? Para que abundes para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Fíjate qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a tu lado, tú eres un rico, eres una niña rica, dile, eres hija de papi, porque mi Señor Jesucristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra. ¿A quién le da semilla a Dios, hermano? Al que siembra. Entonces, ojo, si tú no estás sembrando, ¿para qué te va a dar la semilla el Señor? ¿Para qué le doy semilla a este cuate si no siembra? ¿A quién le da semilla el Señor, hermano? Al que siembra. Pues tú por aquí estás sembrando y por acá el Señor te está dando más semilla. ¿Cuántos dicen amén? Y el que da semilla al que siembra y para el que come, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a proveer y va a multiplicar tu sementera. Es decir, que siempre haya semilla para sembrar, hermano. Wow. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjate, y entonces el dar se convierte en frutos de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en Mateo 7:12 habla de la regla de oro, hermanos. ¿Verdad que también es una ley, la regla de oro? Porque les decía mucho, nada más queremos para acá, para acá, para acá, pero no queremos nada para allá. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla de oro en Mateo 7:12, hermano? Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Diga conmigo, ándale. Así como quieres que hagan contigo, Vero, haz tú con la gente. ¿Verdad? Si quieres que te regalen un coche, haz así con la gente. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan contigo, así también tú hazla con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, esto se resume, ¿en qué se resume esto, hermano? En amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso depende la ley y los profetas. Entonces las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida y te van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no te vas a preocupar que mañana qué voy a hacer, mañana qué vamos a comer, mañana qué esto, mañana qué el otro, porque el Señor te va a proveer tu cementera. Entonces diga conmigo, la regla de oro es hacer a otros lo que quiero que hagan conmigo. ¿Verdad? Si tú quieres que alguien te bendiga, tú bendice a otro. Y es una ley. Y ya está empezando a suceder. Entonces yo le pido que le crea a Dios y vamos a experimentar el poder de Dios. Amén. Y por último, amados hermanos, la regla de oro enseña un principio básico del Antiguo Testamento, que es el amor al prójimo. ¿Por qué no le das a esa persona que ves que tiene necesidad? ¿Por qué no le das?
porque no lo ama. Pero acuérdense que el segundo y grande mandamiento es amar a tu prójimo como a ti. Entonces esto nos tiene que retar, amados hermanos. Porque se oye muy bonito, ¿verdad? Pero ya a la hora de llevarlo a la práctica, ya no lo hacemos. Vi ahí ahí en el Facebook, da un cuate dice, fui a la tienda por mi cerveza y cuando iba regresando ya un perrito ahí abandonado, hermano. Dice, a mí no me gustan los perros, dice, pero lo vi tan flaco y tan feo que se regresó a comprarle un sobre de alimento para perro y su botellita de agua. Fíjate, ni cristiano era porque iba por sus chelas, pero sin embargo fue movido a qué, hermano, a misericordia, a compasión por un animalito. ¿Cuántos indigentes no vemos ahora? Hay más que nunca indigentes, hermano. Y cuando decimos, a ver, espérame, te voy a comprar una torta, un refresco para que coman. Porque la regla de oro enseña un principio básico del Antiguo Testamento que es el amor al prójimo. Romanos 13:8 dice, no le debas nada a nadie excepto el amarnos los unos a los otros. ¿Qué le debemos de deber al hermano? ¿Qué le debemos de deber? Dinero, no, sino solamente el amarnos los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido, ¿qué, hermano? La ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no asesines, no robes, no codicies, y cualquier otro mandamiento que haya, se resume en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, el dar es una ley. Son principios bíblicos que no fallan. Y cada mañana que te asomes y veas que el sol sale, acuérdate de que las leyes de Dios no fallan, que son fieles y que son verdaderas. ¿A poco el mar se sale de su lugar? Tiene una ley, Dios le dijo, hasta aquí no puedes traspasar. Entonces, si nosotros entendemos eso, que esas leyes son verdaderas, son reales, son poderosas y están a nuestro favor por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos caminar en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Podemos caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Solamente necesitamos creerle a Dios. Pero lo más tremendo, y con lo que quiero terminar, es que cualquiera que sea tu necesidad, aquí hay una ley con la cual tú puedes resolver tu problema. Y dice Primera de Juan, ahora que por cierto que no vino el hermano Chava ni la hermana Úrsula, no los veo, pero decía él, ¿no? ¿En dónde está? ¿En Primera de Juan, hermanos, o Segunda de Juan? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el abogado? Creo que es Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si hemos pecado, hemos transgredido una ley, hermano, de Dios. Y necesito un abogado para que me defienda. Y ese abogado es Jesucristo. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a meditar en esto, amados hermanos.
Medita ahí en su corazón que existen leyes universales, existen leyes naturales, espirituales, y se cumplen a la cabalidad, ¿verdad? Y si nosotros caminamos tanto en las leyes naturales como en las leyes de Dios, vamos a ser bendecidos. Entendiendo que no fallan, hermano. No fallan. Pero si alguno hubiere fallado, hermano, si alguno hubiere pecado, usted tiene que saber que usted tiene un abogado. Y ese abogado es infalible, no falla. A través de la misma palabra va a llevar su causa, va a llevar su asunto delante del Padre, para que usted sea absuelto, usted sea perdonado y pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, permítenos entender que tú has puesto estas leyes, Señor, para que nosotros podamos caminar en ellas. Esos principios universales que no cambian, que no se mueven, que son eternos. Y que si nosotros, Señor, apelamos a estos principios y los ponemos en práctica, tú nos vas a bendecir. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es incomparable. No hay Dios como tú, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Dice tu palabra en Malaquías capítulo 3, que por tu fidelidad no hemos sido consumidos. Porque tú no cambias, Señor. Eres un Dios de amor. Eres un Dios de misericordia y eres un Dios de verdad. En esta noche, Señor, apelamos a tu misericordia. Y si alguno hubiere pecado, acudimos a nuestro abogado, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a partir de hoy, Señor, decidimos caminar en tu ley, en la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús. La ley que nos ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Espíritu Santo, pon una convicción en nuestros corazones de que tus leyes son eternas, son inmutables, no cambian. Y si nosotros las obedecemos, Señor, tú nos vas a bendecir. Porque grande es tu fidelidad. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias. ¿Por qué no terminamos cantando este canto de tu fidelidad? Póngase de pie y dele gracias a Dios por su fidelidad, amado. Y a partir de hoy decida proponerse en su corazón caminar en estos principios poderosos de Dios y que son para bendecirnos. En el nombre de Jesús. Tu fidelidad es incomparable. Díselo. Nadie como
Levanta tus manos y dile: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, díselo con todo tu corazón. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada mañana tus misericordias nuevas, Señor, y cada que amanece podemos darte las gracias y la gloria, y tu fidelidad cada noche. Cada que vamos a dormir podemos decirte gracias por tu fidelidad, Señor. Ahora permítenos caminar en esos principios, esas leyes que tú has preparado para que nosotros podamos andar en ellas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, y abre nuestro entendimiento y danos sabiduría para entender y para comprender que nos conviene obedecer tus mandatos y ponerlos por obra, porque entonces tus bendiciones nos van a alcanzar. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, y que nos propongamos en nuestro corazón llevarlo a la práctica, Señor, y ver tu fidelidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su fidelidad? Tome su lugar.